Hola a todos, bienvenidos. Les doy la bienvenida un día más aquí a Aplicar con el Tablero. El día de hoy la idea es empezar a trabajar un poquitico en esas dudas que teníamos del parcial, en esas dificultades que tuvimos. La idea es que aprendamos desde el error. El error muchas veces nos penaliza en nuestra vida, pero mi invitación hoy es que aprendamos de él y que seamos capaces de salir adelante con ellos. Entonces vamos a poner aquí de una vez aquí al cuadernito. Entonces, aquí tenemos que vamos a afianzar los conocimientos del segundo módulo mediante corrección del parcial 2. Nos vamos a enfocar principalmente en tres temas, que fue los que vi, el de rectas perpendiculares, sistemas de ecuaciones y desigualdades. Les voy a dejar aquí una anotación chévere en el cuaderno que es para los errores comunes. Entonces, cada vez que usted vea este circulito, es que hay un error común que vale la pena tener en cuenta. Listo, vamos a empezar de una vez con esto. Entonces, la idea es que abordemos las rectas perpendiculares en principio. Entonces, tenemos una recta L1 que sabemos que pasa por este par de punticos y nos pide encontrar la ecuación de la recta L2 que es perpendicular a la recta L1 y que además pasa por este punto. ¿Sí? Entonces, la invitación es siempre la misma, a que traduzcamos esta información que nos da el enunciado en forma de texto al lenguaje matemático. ¿Para qué? Para que podamos empezar a trabajar y jugar un poquito con esto. Ese es el reto siempre, lograr la traducción adecuada. Entonces, aquí, digamos, los ingredientes que tenemos del texto son, por ejemplo, que la recta L1 tiene una pendiente M1 y corte con el eje Y B1, es menos 3,5, 1,10. Entonces, eso lo vamos a traducir al lenguaje matemático dándole un nombre a esos puntos, que son el punto X1Y1 y el punto X2Y2. Aquí esto es clave, reconocer como quiénes son los nombres, y por eso es que aquí hay algún error, porque en ocasiones, por no darle nombre de pronto por el afán, se puede llegar a incurrir en un error en el nombre que se le dio en la forma. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con esto. Entonces, por otro lado, tenemos la recta L2 que tiene una pendiente M2 y un corte con el eje Y B2, que sabemos que es perpendicular a L1. Entonces, eso que en lenguaje matemático, que sería que la multiplicación de las pendientes da como resultado el valor -1, es una igualdad que tenemos por definición, que pasa por el punto -2,3. Eso me da ya una pista que va a estar utilizando esta ecuación de la recta. Entonces, recuerden que para terminar cualquier recta necesitamos tanto su pendiente como su corte con el eje Y. Entonces vamos a empezar primero determinando la pendiente M2. Entonces, a la final vamos a estar usando esta ecuación de por acá, pero si se fijan, necesitamos primero M1 para empezar a trabajar. Entonces vamos a calcular ese M1 primero. Entonces recuerden, cualquier pendiente está dada por Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y aquí hay un error súper común, y es no tener en cuenta que hay unos signos que son 3 puntos y otros que son los de la fórmula, como ocurre acá. Este -3 proviene de este lado y el otro menos es este menos de la fórmula. Entonces te voy a tener en cuenta ese par de signos para no incurrir en errores. Entonces, al reemplazar los valores, que nos va a quedar 10 menos 5 quedará menos 15, y 1 menos 3 quedará 1 más 3, que al final será menos 15 cuartos. Entonces, eso que me dice que esa recta L1 tiene este corte. No hace falta calcular el otro parámetro, no lo vamos a estar utilizando porque a la final necesitamos la pendiente aquí en este corte. Entonces, recordemos la ecuación. Aquí al despejar nos queda que M2 es este valor. Y ahora aplicamos la ley de extremos y medios. Entonces multiplicamos lo de los dos extremos y los medios para que nos dé menos 4 sobre 15. Otra forma de pensar eso es que uno le da la vuelta y le coloca el signo menos, pero yo elijo pensarlo así para ustedes. Entonces, listo, ya tenemos nuestro primer ingrediente, que es M2. Okay. Y ahora sí, la segunda parte para hallar M2 es utilizar lo que ya tenemos. Entonces, fíjense que ya tenemos el punto, que será este señor de acá, que tiene una coordenada Y y una coordenada X, y tenemos también la pendiente, que fue el que calculamos recién. Eso me dice que ya tengo suficientes cosas para despejar B2 para que me queden términos numéricos. Entonces lo que vamos a hacer es despejarlo. Entonces por eso que estamos acá y vamos a hacer el reemplazo. Ojo, aquí con los signos es importante tener en cuenta todos los signos, que unos vienen de la fórmula y otros vienen como de los puntos que tenemos en realidad. Entonces, al multiplicar estos tres signos, este menos y este menos, nos va a dar este menos por acá, y al resolver la multiplicación nos va a quedar menos 8 sobre 15. Podemos resolverlo hacia acá, se da 45 menos 8 sobre 15, y al resolverlo nos da 37 sobre 15. Entonces, listo, ya tenemos nuestro segundo corte con el eje Y, ahí está. Y ya podemos escribir ahora sí la respuesta.
porque recuerden que solo necesitábamos una pendiente y un corte para poder sacar la recta L2. Entonces la ecuación de la recta L2 es la recta y igual a menos 4 sobre 15x más 37 15a. Y bien, entonces ya tenemos esto. Lo clave aquí es hacer los reemplazos correctamente y nombrar adecuadamente. Pues bien, vamos a pasar a la parte de sistemas de ecuaciones. Entonces les traigo para aquí este ejemplo. Entonces bien, resolver este sistema de ecuaciones. Y antes de pasar a la resolución, les quería hacer como un mini recordatorio de, digamos, como esos tipos de sistemas que podemos tener. Entonces, recordemos que estas son a la final como rectas, de cierto modo. Entonces, una solución del sistema va a ser como lugares donde se van a cruzar esas rectas al tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos, digamos, tres situaciones en principio. La situación que llame el sistema que es inconsistente, el sistema con variable libre y el sistema de solución única. Entonces, cuando es inconsistente, lo que ocurre es que las rectas que tenemos comparten una misma pendiente, pero no se cortan nunca. Es decir, que son paralelas las rectas que representa cada una de las ecuaciones. Entonces, en este caso, la ecuación roja y la ecuación verde jamás se van a cortar, entonces no va a haber ninguna solución en estos casos. Hay lugares donde hay infinitas soluciones y lo que pasa es que la recta roja es una copia de la otra. ¿Cómo hacemos, digamos, copias de rectas? Como multiplicando por algún numerito toda la ecuación. Ya vamos a verlo en un ejemplo. Y el otro es el caso de siempre, que es cuando hay una única solución, que es cuando se corta en solo un puntito. Como que uno va por un lado y otro va para otro y se cortan en ese único punto. Bien, entonces, este sistema que nos propone aquí el ejercicio es un sistema del primer tipo, es un sistema inconsistente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que deberíamos hallar son como las pendientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es llevar estas ecuaciones que nos dieron acá a la forma de y igual a mx más b. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a despejar. Entonces, aquí está esta expresión. Aquí al dividir por menos 4 nos queda esta parte de acá. Y que a la final va a resultar siendo esta parte de acá. Entonces, quiero que vean que al hacer lo mismo hacia el otro lado, llegamos a la misma pendiente, 3/4. Pero el corte con el eje Y es diferente. Aquí en este caso es menos 3, aquí en este caso es más 3. Entonces, que me dice que las rectas son paralelas, porque tienen la misma pendiente, y por lo tanto no hay solución, porque el sistema es un sistema inconsistente. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo en el que hay infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí lo que hice fue coger el mismo que teníamos, pero le cambié aquí un signito. Le coloqué un menos al 2. Entonces, en esta situación, digamos, si ustedes se fijan, si se significa por menos 2 esta ecuación, le va a dar la misma ecuación que teníamos aquí al principio. Entonces, ¿eso qué me dice? Que esta recta es una copia de la otra. Es básicamente escribir dos veces lo mismo. Entonces, lo que me dice es que hay infinitas soluciones, pero las dos ecuaciones son la misma. Sería una forma de escribir la respuesta. Muy bien, entonces, eso es lo que podemos decir, digamos, de este sistema, que es un sistema inconsistente. Y, pues, que se resuelve, digamos, de este modo. Finalmente vamos a ver la parte de desigualdades. Esta es la parte, digamos, más truculenta de esta parte. Lo que vamos a hacer es resolver un par de desigualdades bien interesantes. Lo primero que siempre vamos a hacer es dejar el 0 a alguno de los lados de la ecuación, sea a la izquierda o a la derecha, como nos sintamos más cómodos, pero siempre dejarlo a un solo lado y que quede solito el 0, para que sea más fácil, digamos, el trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a factorizar las ecuaciones. Entonces, aquí tenemos, al despejar, digamos, aquí dejando el 0 a la derecha, podemos factorizar este x al cubo para que quede, digamos, como factor común. Nos quedaría esta expresión de acá, que podemos factorizar por alguno de los métodos que ya conocemos para trabajar estos streams. Pues una forma de hacerlo es esta, que queda x más 4 y x menos 2. ¿Por qué? Porque 4 por menos 2 da menos 8 y 4 menos 2 da 2 positivo. Entonces, lo que hacemos a continuación es hallar esos puntos críticos. Entonces, aquí un error común es no factorizar, no tener en cuenta todas las expresiones, siempre que tenerlas en cuenta todas. Entonces, recuerden que por el teorema del factor nulo uno puede dividir esta parte, digamos, en secciones, estas 3 secciones de acá, y que resultan en estas soluciones de acá, de simples. Y aquí lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta este mayor igual. Como es un mayor igual, significa que vamos a incluir los puntos críticos. Significa que la bolita que vamos a tomar va a ser bolita Y.
Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer es representar gráficamente esta situación. Entonces, recuerden, necesitamos los puntos mayores iguales que cero. Entonces, como son números mayores iguales que cero, nos interesa números que sean positivos. Entonces, vamos a tratar de indagar por esos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar esos puntos críticos que hallamos, el -4, el 0 y el 2, en una recta numérica. Y vamos a trazar, digamos, algunas zonas en el plano. Cada uno nos quedó dividido en 4 zonas. Lo que vamos a hacer es tomar un numerito en cada una de esas zonas. Entonces, ahora un número fácil, me voy a tomar, por ejemplo, digamos, en esta zona que es la del menos, necesito tomar 1192, porque no, no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar números pequeños o con los que sea muy fácil trabajar para que salga más rápido. Entonces aquí, por ejemplo, tomé estos valores de prueba. Ustedes pueden tomar cualquiera siempre y cuando esté dentro de la zona. Por ejemplo, yo puedo haber tomado aquí un medio si me quedaba más cómodo, de algún modo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo que vamos a hacer a continuación es copiar la estructura que tenemos de la ecuación. Entonces, la estructura, digamos, son 3 paréntesis, 3 factores que tenemos acá. Ponemos en cada uno. Y lo que vamos a indagar es, al reemplazar este numerito, qué signo nos arroja. Entonces, por ejemplo, veámoslo aquí con el -1. Entonces, al reemplazar el -1, nos va a quedar aquí -1 al cubo, que va a dar negativo. Al reemplazar aquí el -1, nos va a dar 4 menos 1, que da positivo. Y al reemplazar aquí el -1, nos va a dar negativo de nuevo, porque es ambos negativos. Entonces, lo que hace ahí uno es operar hasta que le dé aquí el más. Y de modo análogo podemos hacerlo con todos estos símbolos. Y lo que nos interesa es multiplicar esos 3 paréntesis para llegar, digamos, al signo final que nos va a quedar. Entonces, ¿cuáles son los que nos interesan? Son estos símbolos de más. Entonces va a ser este señor de acá y no, y este señor de acá. Entonces, como estamos tomándolos, pues lo que vamos a hacer es, a la hora de escribir la respuesta, es tomar todos cerrados y obviamente pues el infinito nunca se te van a hacer, digamos, ese par de secciones. Eso respecto, digamos, a esto. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar esta segunda desigualdad. Entonces, empecemos a explorarla aquí de a poquitos. Entonces, un primer error es de una vez de aquí empezar a hallar los puntos. No, recordemos que siempre hay que dejar el 0 a uno de los lados. Y lo que vamos a empezar a hacer ahorita es compactar esta fracción, que nos quede como una única fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esto. Ojo, aquí esté menos esos términos de acá, es importante tenerlo en cuenta, porque afecta, digamos, a todos los términos cuando unamos, digamos, esta fracción. Pues queda estos signos cambiados. Y al resolver este suma nos queda este creciente de por aquí. Entonces, para allá los puntos críticos, nuevamente, los puntos críticos es cuando tanto el numerador como el denominador son iguales a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver cada uno de ellos por separado. Ojo, aquí hay un error también muy importante, y es que pues, todos los que están en el denominador, digamos, todos los factores que están aquí abajo, siempre debemos tomarlos como bolita abierta. ¿Por qué? Porque nunca se puede tomar el valor 0. Entonces, eso es importante por ese lado. Y además, pues que como estamos en un desigualdad con menor o igual, este también se va a tomar, entonces queda con bolita Y. Entonces, en cualquier caso, nuevamente, el denominador nunca se toma, y pues el numerador se tomará o no se tomará de acuerdo al tipo de desigualdad que tengamos. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente es armar las zonas. Entonces, aquí nos van a quedar 3 zonas para cada número, y empezamos a explorar. Entonces, lo que hacemos son valores de prueba en cada zona, que son estos perros por aquí, y empezamos a probar. Entonces, si usted reemplaza el 0 aquí en cualquiera de estos, siempre le va a dar el número negativo. Entonces queda ambos negativos, y negativo sobre negativo da positivo. Se lo pueden tratar como una multiplicación si quiero. Ahora, al reemplazar aquí el 10, por ejemplo, entonces arriba nos va a seguir dando negativo, pero abajo nos va a quedar positivo, porque el 10 es más grande que. Entonces, esta diferencia de signos nos da que va a dar negativo. Y finalmente, este de acá, el 20, si usted lo reemplaza en cualquiera de los dos y le da positivo, pues quedan positivo. Entonces, ¿cuál es la zona que nos sirve? Los números menores que 0. Por los altos, nos quedamos con este pedacito de acá. Entonces, aquí importante al estudiar la respuesta que la bolita sin llenar significa un paréntesis abierto, no lo tenemos aquí, y nos va a quedar esto, de 8 hasta 11. Este intervalo va a ser la respuesta. Y bueno, pues eso sería todo para el video de hoy. Espero que les haya servido esta explicación. Y nuevamente les recuerdo, el error
No es el problema, lo importante es irlos corrigiendo e ir aprendiendo de ellos. Les doy un abrazo gigante y nos estamos viendo en otro momento.